sigue Mesa Central por Tele 13 Radio. De regreso en Mesa Central, edición de jueves, iniciamos la sección de los columnistas. Habitualmente está Pierina Ferretti y Hernán Larraín. Sin embargo, hoy día no van a participar. Y en reemplazo de Pierina Ferretti estamos junto a Camila Miranda. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, gracias. Muy buenos días. Y por Hernán Larraín, Claudio Alvarado. Muchas gracias por la gentileza de venir a los dos. Buenos días, Muy Claudio. buenos días. Aprovecho a hacer un saludo a todos las y los trabajadores radiales en su día, que comentábamos ahí en el pasillo que hace varios años suponía un paro de varias radios en el sentido de detenerse, Claro. celebrar. Había una de turno nomás. Así es, eso nos contaban. Así nos enteramos, así que muy Hace feliz día, poco. me sumo a los saludos. Muchísimas gracias a nombre de todos los que trabajamos acá en RDF Media. Oye, aprovechemos el tiempo porque hay harto tema. Quisiera partir con sus joyitas. ¿Están listos para las joyitas? Listos. Claudio. Es muy probable que hablemos del proceso constitucional, las discusiones que están ocurriendo al interior del Consejo, ¿cierto? Y está muy bien que así sea porque es muy importante lo que se está debatiendo ahí. Pero si uno toma la prensa hoy día, uno observa varias noticias que me parece que reflejan con mucha claridad el tipo de urgencias que está enfrentando Chile y que probablemente la agenda pública deja de atender a consecuencia de otras prioridades. Así, a vuelo de pájaro. Se informa de despidos por necesidades de la empresa que llegan a 310.000 entre enero y agosto, subiendo 16%, un crecimiento anual del 11,3%, un nuevo ataque en la Araucanía, una quema de 11 máquinas. El área azul de la capital sufre la mayor alza de homicidios que se ha tenido en la región metropolitana, llegando a un crecimiento muy impactante. Las cifras son muy preocupantes, además con homicidios, con un tipo de crímenes que no estábamos acostumbrados. En fin, para cerrar simplemente la portada de uno de los diarios de hoy, la OMS alerta sobre un preocupante avance de la hipertensión en Chile. Solo un tercio de las personas diagnosticadas se estaría tratando. Entonces, es bien sintomático, me parece. Todas estas noticias son muy preocupantes porque no solo cada uno de los temas admite un análisis pormenorizado y es muy relevante lo que está en juego, sino porque además refleja algo que probablemente percibe la ciudadanía y es cómo el sistema político tiene dificultades para priorizar aquello que la población, la gran mayoría, objetivamente sienten como sus necesidades más urgentes. Y creo que eso nos permite entender en parte el tipo de tarea y desafíos que tiene la clase política para hacerse cargo de esas demandas y al mismo tiempo por qué, es probable, una hipótesis, por qué la gente hoy día siente tan lejana la cuestión constitucional, porque aunque es muy importante, es verdad que de un punto de vista directo, inmediato, no habla de esos temas que, insisto, la población muy probablemente percibe como lo más urgente hoy. Camila. O sea, es el factor básicamente de desconexión que venimos comentando hace varias ya décadas, yo diría, ya ni siquiera años de sociedad y política. Y creo que efectivamente el proceso constitucional es una clara señal en el estado en el que está de esa desconexión. Es decir, estamos hablando de temas y de ahí luego me voy a pasar a mi joyita, que nos hacen retroceder en discusiones que tomaron harto tiempo construir como sociedad, sobre todo en los derechos de las mujeres. Entonces, por supuesto que hay un factor de desconexión y la pregunta es que la hemos hecho recurrentemente, es qué es lo que se puede hacer. Por un lado se ha abordado el problema del sistema político desde la necesidad de hacer algunos ajustes institucionales que desde luego son necesarios para que tengamos un Congreso que tenga capacidad de procesar algo que sea, o sea, lleva décadas discutiendo temas de reformas que no terminan en ningún punto y por tanto, por supuesto, reafirman la frustración ciudadana o la idea de que la política es toda la misma, responde a intereses que no son los de la ciudadanía y luego tenemos entonces factores de impugnación en hitos electorales que terminan, ¿cierto?, concentrando ese enojo, esa frustración, esa incluso, digamos, uno debería entenderlo y concordar, es decir, esa incapacidad de la política para resolver cosas. Entonces, una mirada ha sido, bueno, abordemos el sistema político, pero creo que otra supone efectivamente aquí un diálogo mucho más transversal, porque es un problema que ya termina capilarizando y entonces cuando tú dices política ya supone un igual a desconexión, desinterés, perseguir intereses propios y se supone que la política es un espacio donde tratamos de resolver los dilemas y sobre todo nos preguntamos por cómo convivimos y en realidad cómo se administra la vida en común. Y yo creo que ahí está el punto central de la conversación
que me cuesta, la verdad, siendo sincera, luego de los procesos que hemos tenido, ver cómo se resuelve. Una apuesta fue, y yo creo que de todo el sistema político, y no solo por el estallido o el resultado del 4 de septiembre, apostar a hacer unos ajustes en términos de los mínimos de convivencia que habilitasen o no otra conversación. Y eso está siendo complejo. Entonces la pregunta es, tenemos un Congreso donde no se pueden hacer reformas, un Consejo Constitucional que no necesariamente está apostando a esa conversación, y entonces ¿por dónde? Yo creo que ese es un dilema, un nudo bastante complicado de resolver, y que creo que todas y todos lo diagnosticamos contundentemente. Creo que el problema de las salidas es el que hoy día nos tiene bien apretadas y apretadas por dónde. Me recordé una entrevista que le hice a Sergio Fajardo, el exalcalde de Medellín, para CNN, en que hablaba de la imposibilidad de ponerse de acuerdo que tenemos en general en Latinoamérica, pero de cómo, por ejemplo, en Colombia, frente a un enemigo común que de hecho tuvo consecuencias tan devastadoras, que fue el narcotráfico, el crimen organizado, en fin, terminaron todos los sectores de la sociedad obligados a ponerse de acuerdo. Claro. Y entonces hacen este texto constitucional en el año 91, que tiene un montón de falencias, y los derroteros de Colombia también tienen sus complejidades, por cierto, pero pareciera que solamente cuando tenemos un enemigo común o un objetivo común que nos perjudica, o sea, digamos, para tratar de superar problemas que nos perjudican a todos, recién ahí nos podremos poner de acuerdo, y sería bastante lamentable tener que llegar a situaciones de crimen organizado tan graves como para poder, por ejemplo, tener acuerdo constitucional, o una amenaza de tal entidad que recién ahí podamos ponernos de acuerdo. Entonces la sensación es como de tiempo desperdiciado. Y puede que sigamos en esto, ¿no, Claudio? Y de hecho, sí, efectivamente, porque además lo que va a ocurrir si el proceso constitucional fracasa, yo espero que no fracase, y cuando entremos en esa agenda probablemente tendremos algunas diferencias de opinión con Camila, pero si el proceso constitucional llega a fracasar, lo que se va a instalar en el imaginario de la ciudadanía es que la clase política, por estar preocupada de sus problemas y no de las urgencias ciudadanas, fue además incapaz de ponerse de acuerdo, habiendo priorizado cuestiones que a ojos de la gente resultan equivocadas, y lo que probablemente eso generaría, si es que llega a ser el caso, insisto, espero que no ocurra, lo que eso generaría es una cancha abierta, llamémoslo así, para los agentes más disruptivos de lado y lado, aquellos que quieran enrostrar o contraponer una supuesta casta política totalmente corrupta a un pueblo virtuoso, y esas agendas nunca terminan bien, digamos, pueden saltar para uno u otro lado al punto de vista del espectro ideológico, pero nunca terminan bien, y entre otras razones no terminan bien porque también los líderes, digamos, que caen o que incurren en demagogia, suelen tener dificultades para hacerse cargo de ese mismo tipo de agendas que llevan a la gente a estar encrispada, frustrada respecto del sistema político. Entonces yo coincido en que es muy importante intentar llegar a acuerdos clave, acuerdos de Estado, pero también es cierto que hoy día tenemos un gobierno que, a efectos de esta conversación, es el primer responsable en hacerse cargo de estas prioridades que estamos hablando. O sea, yo creo que en un país como Chile es verdad que tenemos que hacerle un llamado a toda la clase política a estar a la altura, pero también es cierto que en un país presidencialista como Chile, decía, el primer responsable de conducir y priorizar aquellos temas que resultan fundamentales y más urgentes a ojos de las grandes mayorías es el gobierno, y en este caso el presidente Boric. Camila, ¿te parece que plantees tu joyita? Sí, mira, a propósito del debate constitucional, que ya lo empezábamos a introducir en la conversación porque nos va a atravesar de aquí al 17 de diciembre probablemente, es la idea de que en el proceso anterior, durante la campaña y durante su ejecución, se instalaron algunos adjetivos calificativos que hoy día yo creo que se les dan vueltas sobre la cara, que no tenía que ser un proceso maximalista, una constitución maximalista, programática, identitaria, ideológica, y una serie de adjetivos calificativos que hoy día obligadamente son usados, ¿cierto?, para analizar las normas que se están votando y aprobando en el Consejo Constitucional, que varias, seamos sinceras y sinceras, son maximalistas o apuntan a materias que en realidad no son de regulación constitucional, o apuestan a retrocesos que son bastante significativos. Y ahí, por supuesto, quería hacer hincapié en las aprobaciones del día de ayer sobre el derecho de quien está por nacer, pero que no es solo esa aprobación, sino que se conjuga con otras normas, porque para quienes nos estarán escuchando, una constitución se articula entre normas, no solo una norma, y tú dices, bueno, esta la interpreto con la lectura literal, sino que está vinculada con otra, y hay que vincularla con otra norma que se aprobó respecto de el interés superior de los niños, donde se establece que los niños son todo aquellos ser
menor de 18 años. En donde, O sea, la autonomía progresiva. Además de la autonomía progresiva, establece como menor de 18 años, entonces pone en conversación de desde cuándo se es niño, y por tanto la discusión sobre persona, que está anclada en la otra discusión sobre quién tiene, o sea, que la protección de quién está por nacer. Entonces hay una articulación que, si tú la miras sistémicamente, permite efectivamente hacer carne algunas de las declaraciones de consejeras y consejeros republicanos que ayer eran bastante sinceros y explícitos en decir que lo que se persigue en último caso es tratar de derogar las tres causales. En realidad esa es la conversación que está. Entonces creo que esa es una alerta democrática sustantiva, y la otra es la aprobación de la conciencia institucional, objeción de conciencia institucional, que además fue una innovación en el derecho comparado en la discusión de las tres causales, que fue bastante compleja, y que hoy día, hacer extensiva a un derecho, establece las preguntas de sus implicancias, porque no tenemos cómo anticipar esas implicancias, porque no tenemos marcos de comparación de qué supone establecer un derecho de objeción de conciencia institucional. En materia de salud la conocemos porque estaba vinculado a las tres causales, pero al hacerlo extensible como un derecho, ¿qué implicancias tendría? Ya no solo en el derecho de la salud, sino en la conversación sobre educación, y es difícil que no te retrotraiga conversaciones previas donde, no sé, por ejemplo, en materia de educación se excluían a hijos de mujeres divorciadas. Es difícil no imaginarse esas vinculaciones, pero como digo, es difícil establecer y decir esto es lo que va a ocurrir, porque no tenemos parámetros de comparación de la implicancia de un derecho de objeción de conciencia institucional, porque las instituciones no tienen conciencia. ¿Te parece, Claudio, que hay un sesgo antimujer, como se ha declarado, en lo que se está constituyendo con la aprobación de las enmiendas de los republicanos? No, dicho así, yo no estaría de acuerdo con esa formulación, pero ciertamente el tema es difícil. O sea, yo creo que lo primero que hay que poner sobre la mesa es que los debates relacionados a aborto y otros temas conectados con esa discusión son muy difíciles para la sociedad contemporánea, primero porque la dividen, la fractura, no solo en Chile, digo, a nivel global es un tema que se discute con mucha pasión, con mucha intensidad, y con posiciones muy arraigadas de parte de quienes participan de esa disputa. Además es difícil porque, a consecuencia de lo anterior, a consecuencia de lo arraigada de las posiciones, es un debate que literalmente pone a prueba la tolerancia al disenso y la capacidad de dialogar en base a razones y argumentos. Y por si fuera poco, en este caso particular además se complejiza porque no estamos en estricto rigor discutiendo sobre el fondo del asunto en materia de aborto, sino cómo debe la Constitución abordar a su vez ese tema, que no es exactamente lo mismo, digamos. Sería diferente si que estuviéramos discutiendo una ley de aborto, que es lo que se está haciendo hipotéticamente en el Congreso. No, aquí la pregunta es cómo la Constitución debe abordarlo. Ahora, dicho eso y poniendo ¿Y no representa esa discusión y el intento de plasmarlo en la Constitución un retroceso para las conquistas de lo que pasa es que la aproximación... Hay que decir que no es que la gente quiera andar abortando, digamos, como por deporte. No, o sea, también hay que ponerlo en su contexto. No, es una tragedia para todos los involucrados. Exacto. Efectivamente. A ver, yo diría que la aproximación a partir de la categoría de retroceso es problemática porque, digámoslo así, para simplificar las cosas, el partidario del aborto, él o la partidaria del aborto, va a haber un retroceso siempre y cuando no se avance en su determinada agenda. Por ejemplo, el partidario del aborto libre, si es que no se llega a eso, ve que es insuficiente. Estamos hablando de tres causales. Ya, es que en el caso puntual, fíjate que el detractor del aborto va a considerar un retroceso respecto al anteproyecto de los expertos, dado que no contempla, pese a que los expertos de derecha y centro derecha lo pidieron en muchas ocasiones, no contempla el anteproyecto de los expertos la expresión "la ley protege la vida del que está por nacer". Entonces, lo que hace ayer el Consejo, en este caso en particular, a mí me parece que es más bien aproximarse a dejar el estado de cosas tal y como está. Uno podrá estar más o menos de acuerdo con la mayoría republicana, pero es muy probable que esos 22 consejeros hayan tenido originalmente la aspiración de prohibir toda forma de aborto en la Constitución. Y lo que ellos hacen finalmente, a consecuencia del debate que se dio en el Consejo, de las diferencias en la centro-derecha, de muchas razones, lo que ellos hacen es poner una cláusula que básicamente deja el estado de cosas muy similar al actual, que tenemos una cláusula constitucional que dice "la ley protege la vida del que está por nacer", y en paralelo una ley de aborto vigente que quien desee cambiarla, y los detractores del aborto naturalmente van a aspirar a eso, tienen que juntar los votos e ir al Congreso, y eso no se modifica con la situación actual. Y sobre la norma que decía Camila, yo ahí tengo una diferencia de apreciación del punto de vista de la relevancia que tendría esa norma, porque en la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado ratificado y vigente en Chile hace muchísimos años, afortunadamente, ya está ese precepto, esa norma tal cual. En Chile ya es derecho vigente, que son niños los menores de 18 años. Entonces, esa modificación en el texto que se está aprobando en el Consejo, la verdad es que no modifica nada.
Estamos junto a Claudio Alvarado y Camila Miranda en la sección de los columnistas. Vamos a poder seguir profundizando en el próximo bloque. Por ahora saludamos a nuestros auspiciadores. Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio. En Caja Los Andes trabajan para simplificarte la vida y entregarte mayor bienestar. Por eso renovaron su sitio web para que sigas utilizando todos tus beneficios. Entra a cajalosandes.cl y vive una experiencia digital, simple, fácil de usar y segura. Caja Los Andes, construyendo valor social. En el Mall Casa Costanera conoce la tienda Primeros Pueblos. Encontrarás artesanías hechas de manera irrepetible, creaciones únicas de las manos de los artesanos del sur del país y gestionadas bajo los principios del comercio justo. Más información en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos, desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección, hasta la evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho más. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Cámbiate a H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor en hs.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. SQM trabaja en innovación y tecnología creando productos de calidad desde Chile para el mundo. Sí, hablamos de una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y las comunidades. ¿Cómo se sabe esto? Fácil, un pajarito lo contó. SQM, soluciones para el desarrollo humano. ¿Por qué estamos escuchando a Jason Derulo con Want to Want Me? Porque un día como hoy, pero en 1989, nació el cantante y compositor estadounidense, quien desde el inicio de su carrera ha vendido más de 50 millones de sencillos. Con este, entre otros éxitos, Jason Derulo lanzó su carrera al estrellato. Hoy cumple 34 años. Nos vamos a la pausa y seguimos con más de los columnistas en Mesa Central. Hay más información y análisis. Vamos y volvemos con Mesa Central por Tele 13 Radio. Una presentación de CMPC, WIFT, Caja Los Andes, Reciter, Universidad Andrés Bello y H. Es la hora en Tele 13 Radio. Información esencial. 1 minuto para las 9. En Primeros Pueblos contamos historias que no solo son dichas de boca en boca, sino que de mano en mano. Cada artesanía es única, tallada, tejida de una manera irrepetible, porque son creaciones exclusivas y hechas por las manos de los artesanos del sur del país, bajo la lógica del comercio justo. Ven a Casa Costanera y conoce la tienda Primeros Pueblos, donde encontrarás productos memorables. Conoce más en www.primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. ¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. José Pablo, ¿qué pasó con los incobrables? Disminuyeron demasiado. No puedo creer esto. Necesito un informe para la próxima semana presentar al directorio. Ok, jefa, pero lo puede revisar en línea. ¿Cómo? Es que ahora tenemos su pago. Por eso podemos cobrar y conciliar 100% en línea. Excelente, José Pablo. Upago, la primera fintech que automatiza tus procesos de recaudación y cobranza. Ingresa hoy a upago.cl y suma a tu empresa las que aseguran sus ingresos y mejoran sus finanzas. Hey, ¿quién dijo que las inversiones son solo para personas con muchas lucas? En Euroinmobiliaria todos pueden invertir. Con cuotas desde 221,000 pesos mensuales, invierte en departamentos en ubicaciones de alta plusvalía. Además, aprovecha los descuentos, años de arriendo asegurado y el pago del pie en cuotas. Conoce todas las promociones en euroinmobiliaria.cl. Partió el gran campeonato futbolito Empresas y Entidades Públicas 7x7 de Caja Los Andes. Edición 11 ciudades, 11 campeones. También parten los Píntenlo, profe. Parte el tercer tiempo. Y los ¡Gol!
Ahora en un nuevo formato. 11 ciudades de Iquique a Punta Arenas, 11 equipos campeones masculinos y 11 femeninos. Inscribe a tu equipo en cajalosandes.cl/futbolito. Caja Los Andes, construyendo valor social. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Ahora la cuenta RUT es mejor, porque puedo pagar directo del celular con BPay, sin la tarjeta. Es más seguro y más rápido, porque pagar con efectivo ya es de viejo, po. Para más de 14 millones de personas, la cuenta RUT es más pro. Banco Estado. Un banco para todos y para cada uno. Infórmese de los beneficios y condiciones en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Mamá, ¿compraste la fruta y verdura en Fresh.cl? Sí, hija, y llegaron el mismo día. Comprar por internet frutas y verduras es súper fácil y me alivió la vida. Y también tienen frutos secos, huevos y muchas cosas de picoteo que salvan siempre. Sé como ellas. Pida en Fresh.cl y recibe las más frescas frutas y verduras en la puerta de tu casa. Pide hoy, recibe hoy o cuando quieras en Fresh.cl. Y seguimos con eficiencia, compadre. Yo ya conectiquité mi empresa a un ecosistema. Yo me conectiquité y en mi gestión no hay problema. Conectiquitiza la gestión de tu compañía con De Fontana Empresas, el software ERP de Fontana para medianas y grandes empresas. Entra a defontana.com y solo hasta el 29 de septiembre contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. De Fontana, pensemos digital. ¡Uy, uy! Ahora puedes comprar y vender divisas para tu empresa, estés donde estés. Mientras terminas una reunión o desde tu lugar favorito. Porque ahora con OneTradeFX podrás comprar y vender dólares 100% online, con precios en tiempo real y liquidación de divisas de forma inmediata y automática. Contrátalo ingresando a officebanking.cl. Santander, tu banco. Para contratar este servicio debes tener una cuenta corriente en dólares. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Conversación informada. Sigue Mesa Central por Tele 13 Radio. En Mesa Central, resumen de noticias. 9:05, revisamos un resumen de titulares junto a Andrea Rivera. En Tele 13 Radio, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, afirmó que si el texto de hoy se mantuviera exacto hasta el final, cree que definitivamente hay una mejor constitución. Sin embargo, dijo que una de las lecciones que sacan es que las cosas cambian y los expertos podrían no estar de acuerdo con el texto y modificarlo, por lo que dijo que es prematuro ser llamados a aprobar o rechazar el nuevo texto de una constitución. Derecha alineada. Arturo Esquella se refirió al descuelgue de algunos consejeros de la derecha en artículos claves para su partido y dijo que es normal que haya diferencias de opinión. Eso es sano, dijo, y es bueno en las derechas. Además, indicó que la penalización del aborto tiene que estar en la ley y así quedó ayer establecido en el Consejo Constitucional. Segunda jornada. El presidente Gabriel Boric sostendrá una serie de actividades en Nueva York. El mandatario participará en 2 instancias sobre la cobertura en salud universal y además se reunirá con su par de Paraguay y la vicepresidenta de Uganda. Durante la madrugada, la APD y la Armada allanaron 11 domicilios en Curanilahue, Cañete y Los Álamos, logrando la captura de al menos 12 integrantes del grupo Resistencia Mapuche Lafkenche. Entre ellos habría 2 carabineros, uno activo y uno en retiro. El grupo radical ha reivindicado diversos ataques, entre ellos en Contulmo, donde la agresión dejó a 4 personas heridas, y la destrucción del histórico molino Grolmus, donde su dueño, Helmut Grolmus, resultó gravemente herido, lo que desencadenó en su muerte en abril de este año. Tránsito desviado. Carabineros suspendió el tránsito por la Alameda en dirección al oriente luego de que 2 hombres subieran a un pórtico de señales de tránsito para protestar por la no cobertura de una enfermedad y amenazando con usar un líquido acelerante. Tras un diálogo con Carabineros, los 2 hombres accedieron a bajar con la ayuda de efectivos policiales. Nueva ofensiva. Rusia lanzó ataques en varias ciudades de Ucrania que dejaron al menos 2 muertos en Gerson y 7 heridos en Kiev. En pleno Día Internacional de la Paz, el Kremlin desplegó la ofensiva más intensa de las últimas semanas. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que había interceptado 36 de los 43 misiles de crucero lanzados hacia su territorio. El resumen de noticias fue una presentación de Sonda, líder en transformación digital. Mesa Central.
Seguimos en la sección de los columnistas con Camila Miranda, con Claudio Alvarado, que nos acompañan gentilmente hoy. Se nos suma Kiki Mujica. ¿Cómo estás, Kiki? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, hoy día, en 23 minutos más, comienza un nuevo pleno y se van a tratar temas muy importantes. Seguimos en el capítulo 2, que es donde está, digamos, la mayor cantidad, el concentrado del caldo, digamos. Hoy día se va a ver en el pleno de la mañana, de 9:30 a 1:30 de la tarde, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, salud, educación, libertad de enseñanza, cultura, trabajo decente, libertad sindical y seguridad social, o sea, el tema de pensiones. Y en la tarde, vivienda adecuada, incluye la enmienda de las contribuciones, acceso al agua, tributos, actividad económica, no discriminación arbitraria, libertad de adquirir bienes, propiedad, incluye concesiones, propiedad intelectual, consumidores y normas transitorias. Claudio, ¿qué esperas para el debate de hoy? A ver, se trata ciertamente de un conjunto de temas muy relevantes, corresponden a los llamados derechos sociales y por tanto a un tema que está directamente conectado con la cláusula de Estado social y su materialización. Y es importante el punto de vista de los contenidos, pero sobre todo también del punto de vista político y simbólico, porque si uno piensa, esto cuesta hacerlo hoy día que está tan crispado el ambiente, ¿cierto? Pero si uno piensa hacia el final del proceso, cuando estemos conociendo el texto final, después de todas las etapas que quedan, el 7 de noviembre, ahí vamos a conocer el texto, ¿cierto?, que se va a plebiscitar, es muy probable que los partidarios del texto, quienes vayan por la opción a favor, ya sean de la derecha, centro derecha y eventualmente la centro izquierda, quienes estén jugados por esa postura, una de las cosas que van a enfatizar probablemente es que este texto comprende un avance en materia de Estado social y sus implicancias. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto? Depende en buena medida de lo que se vaya aprobando hoy día, y ahí lo que hay que ver del punto de vista de la correlación de fuerza es hasta qué punto se mantiene la unidad que se observó ayer entre Chile Vamos y Republicano, y si es que no hay eventualmente descuelgues o posiciones encontradas en algunos temas particularmente sensibles. Y por otro lado, también hay que ver cómo reacciona el mundo de las izquierdas, porque también está ocurriendo algo muy interesante, y es que el debate mediático está muy concentrado en temas que son polémicos, que generan posiciones distintas, posiciones encontradas, pero también es cierto que el texto que se está configurando sigue siendo en una parte significativa el texto de los expertos que se van enmendando. La cantidad aquí no dice nada por sí solo, pero con lo que se va aprobando hasta ahora, alrededor de un 70-75% es el texto de los expertos. Entonces hay que ver cuánto de eso sigue siendo así una vez que entremos a discutir los derechos sociales. ¿Republicanos estaba satisfecho con el alinee de Chile Vamos en las votaciones de ayer, que prácticamente votaron todos juntos, excepto unas pequeñas excepciones? ¿Habrán estado contentos aquí en Chile Vamos con esto? Mira, yo conversé con... A ver, hay tanto Chile Vamos dentro de Chile Vamos que difícil, sí. Uno conversa con algunos. Claro, los más, podría decirte los más que están propicios o dispuestos o que creen que es necesario separarse republicano en esta, no estaban muy contentos. Como que el viernes parece que hubo un tirón de orejas fuerte dentro de los partidos, que de los díscolos, en la UDI, por ejemplo. Mucha gente que no estaba de acuerdo con ese discolaje de los 4 votos. Ayer estaban todo ordenadito, entonces los que pensaron que habían avanzado el viernes dijeron, parece que volvimos a foja cero, porque además hubo un mensaje bien temprano de Kast, bien intimidatorio, como diciendo, hoy día nos unimos, mañana puede ser muy tarde. Fue a las 10:56 de ayer, antes o cuando estaban partiendo las votaciones. Entonces, digo que uno tiende a pensar, por el poco tiempo que queda, que yo creo que Republicanos va a tratar de escribir esto con tinta republicana, atendiendo que me parece que esta estrategia de conversar, de negociar, no le está dando resultados, y si van a morir con el rechazo, van a morir en la suya, me imagino. Eso creo, hasta ahora. Queda re poco tiempo. Tú, Claudio, decías que era el 7 de noviembre. Queda muy poco tiempo, pero una pequeña predicción que es parte de la complejidad del proceso en curso. Si bien queda poco tiempo, quedan muchas etapas, que esto va a ser muy difícil seguirlo para las grandes mayorías, para la ciudadanía en general, digo, pero de aquí al 7 de noviembre tenemos los plenos, vamos recién en el segundo capítulo, quedan muchos días de votación de pleno, por tanto eventuales ida y vuelta y zigzag del punto de vista de la negociación política pueden existir. Luego quedan las observaciones de los expertos que van a analizar todo el texto aprobado y van a presentar sus observaciones. Además, por cómo funciona la primera etapa, es probable que ahí se hayan acuerdos transversales las observaciones, y luego viene una eventual comisión mixta. Claro, todo esto antes del pleno final. Así que queda poco tiempo, pero muchas etapas. Pero van a tener que ir rápido, Efectivamente. Camila Miranda. Ahora, en la comisión experta
experta, es decir, cuando vuelva el pleno se requieren 3/5. Eso supone construir acuerdos amplios y la diferencia significativa es que en la comisión experta hay un republicano y está la diversidad de Chile Vamos, y en el pleno hay una mayoría sustantiva de republicanos. Entonces yo creo que ahí va a haber una pugna bastante complicada que puede resolverse o no en la comisión mixta, pero como se requieren construir 3/5 requiere una conversación diferente, y yo creo que es errado pensar que todos los problemas que se generen en la votación del pleno se van a resolver en la comisión experta, justamente porque se requiere construir esa transversalidad para luego hacer modificaciones respecto a lo que se está votando hoy día. Entonces sí, quedan varios días de votación en el pleno, pero ya se votaron cuestiones que son complejas. Por ejemplo, repasábamos la discusión sobre la posibilidad o no de la derogación del aborto, la objeción de conciencia institucional como medidas antimujeres, y yo diría que anti no solo mujeres, avances civilizatorios que tenemos, pero también en la discusión de Estado Social de Derecho, que luego conecto con las votaciones de hoy día, se cambiaron ubicaciones de los artículos, y en la Constitución esto no es decorativo, como lo paso para arriba o para abajo porque se ve más bonito acá, sino que significan prelaciones y articulación de cómo se comprende. Y cuando se retoma, por ejemplo, la dimensión del Estado social en un segundo lugar y se pone por encima los principios que han permitido interpretar la subsidiariedad en Chile, como la servicialidad del Estado, el papel de la familia desde la perspectiva subsidiaria, uno se pregunta si hoy día las votaciones responden a las enmiendas republicanas. En realidad vamos a tener una declaración de Estado social. Por eso en la vuelta anterior decía que hay que mirar la cuestión articuladamente, porque no basta una votación aquí, una votación por allá. Es una mirada sistémica, es decir, se va a mantener un compromiso de que avancemos en un Estado social de derecho, y eso remite a la conversación de hoy día, donde si se retrocede, por ejemplo, en cómo se concibe el derecho al trabajo, si se retrocede en qué se concibe como derecho a la salud, en realidad sinceremos la conversación y no estamos hablando de la posibilidad de que haya un Estado social de derecho. Y entonces creo que está la complejidad, por un lado, de pensar que se puede esto todo arreglar en la comisión experta, porque requiere construcción de acuerdos amplios, y en eso no ha habido diálogo posible de articular, porque tú mismo lo decías aquí, que hay mucha diversidad también en Chile Vamos, y Republicano efectivamente está ejerciendo una presión bastante importante que yo creo que desordena también las bases de la derecha, y por otro lado la discusión de qué es lo que se mantiene en derecho a la educación, en trabajo, que sea congruente con una promesa de Estado social, que como tú decías, Claudio, es un poco de la expectativa ciudadana. O sea, si algo de expectativa había en la conversación constitucional más general, era resolver problemas que hoy día tenemos en salud, en pensiones, y que están alojados en la conversación de cuán abierto posible o qué queda como entendimiento social de la salud, de las pensiones, de la educación. Ahí tengo una diferencia con Camila. Un par de diferencias importantes. La primera es que justamente como hay que mirar esto en su conjunto, tiene que existir una interpretación sistémica. El orden o la prelación de los artículos, así al menos lo ha entendido la doctrina constitucional chilena de manera muy consistente en los últimos años, da en general bastante lo mismo, digamos. De hecho, cuando en Chile se intentó en su minuto decir que había una jerarquía en los derechos fundamentales porque el número 1 era más importante que el 2 y así, eso fue rápidamente descartado, y hoy día la verdad es que no hay nadie que lo defienda muy sustantivamente. Y luego la otra diferencia que yo tendría es que verdad que hay que ir generando un clima, hay que favorecer los acuerdos. Yo creo que esa es la gran deuda del proceso actual. Si es que queremos que esto se apruebe, hay que tener a muchos actores muy diversos, transversales, lo más transversal que se pueda, digamos, empujando la opción a favor. Pero también es verdad que lo que se está aprobando, me parece a mí que corresponde más bien a algo así como un Estado social a la chilena, porque aquí no hay un único modelo posible. O sea, uno mira las cláusulas de Estado social en el mundo, y cláusulas de Estado social hay en Alemania, España, Colombia, Brasil, Venezuela, y obviamente que todas esas articulaciones entre sí difieren mucho. Hay muchas alternativas válidas, de comillas, las bajadas, los aterrizajes. Y lo que se está configurando hasta ahora, a mí me parece que es una mezcla sensata, mejor o peor lograda según el caso, pero que es difícil de caricaturizar o calificar bajo una sola mirada. No sé, salud, por ejemplo. En salud lo que se debería aprobar hoy día es un plan universal, un mandato constitucional de la Constitución, un mandato constitucional, digo, desde el texto constitucional hace un plan universal de salud, que eso es un avance, me parece, que debería ser valorado por sectores distintos, no solamente por la centroderecha o las derechas que tienen las mayorías. En el caso de los otros derechos sociales que conversábamos, hay una serie de mandatos al legislador que pueden llevar a que tengamos efectivamente un cambio. Así que yo eso creo que nos dice en desarrollo. Arturo, es que ella decía hoy día más temprano que en derecho a la vivienda, como eso es algo que eventualmente quedaría consagrado en la Constitución y obligaría al Estado a asegurarle a las personas un acceso digno, un techo, eso justifica la propuesta de la enmienda de las contribuciones, porque
eso garantiza que por lo menos las personas tengan garantizado, valga la redundancia, su primera vivienda. Esa era como la explicación. Es como, dado que se va a garantizar el derecho a la vivienda en la Constitución, entonces que quede también garantizado constitucionalmente que la gente no pague contribuciones. Sí, ahora que esté la Constitución, bueno, eso lo hemos hablado. Yo lo que he sentido, que lo he conversado con los consejeros de izquierda, es cómo salvaguardar, que quede escrito cómo salvaguardar esos derechos, que en la convención pasada fue el derecho a tutela, esta idea de Colombia, de que la gente puede recurrir a tribunales de justicia si no el Estado no cumple eso. Y por el lado de la derecha, la discusión pasada, usaron el modelo español que dice, ok, existe este derecho, pero esto no puede ir contra el orden, el presupuesto fiscal. Que era lo que establece el anteproyecto de los expertos. Claro. Que están las bases. Y en esas materias, materias de garantías de derechos fundamentales, las enmiendas tocan bastante poco. Ustedes miran, por ejemplo, el recurso de protección, o lo que sería el equivalente al recurso de protección en el articulado que se está votando, y la verdad es que las enmiendas, del punto de vista de las garantías que dice Quique, modifican aspectos bien tangenciales. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda seguir modificando después. O sea, yo coincido con Camila en que hay que construir un clima con anticipación y no esperar esa eventual comisión mixta a última hora, pero también es cierto de que los contenidos pueden ir cambiando hasta el final y hay que ver cómo se construye esa conversación desde aquí hasta ese momento. Ahora, en Colombia, el ejemplo que hubo una afluencia masiva a los tribunales de justicia para hacer ejercer los derechos y colapsó el sistema. No, desde luego, es que yo creo que esa es la discusión sobre cuánto queda en este texto constitucional de la posibilidad de tener un Estado social, y eso no solo remite a la judicialización, sino al desarrollo institucional que permite asegurar y garantizar derechos. Por eso, ¿qué es lo que quede como mandato en los distintos derechos? Es sustantivo. Y la conversación en la comisión experta respecto a la discusión de tutela era hacer una diferenciación entre cómo se garantizan los derechos en general, y hay una precisión respecto de los derechos que se entienden como sociales, donde solamente está muy vinculado a cuál es el mandato al Estado en términos de la prestación sobre legales, lo que tú podrías recurrir. Claro. Entonces ahí había una conversación, porque esto efectivamente es una discusión sobre cómo se garantizan los derechos, y por ejemplo hay una discusión de que no deberían separarse porque todos los derechos entendidos como libertad, derechos sociales en general suponen lo mismo. Claro. Pero esa conversación yo creo que es interesante, porque lo que quede contenido, por ejemplo, en derecho a la salud, que creo que es un ejemplo muy patente, va a hablar o no de la posibilidad de un avance. Pero la convención pasada nosotros hicimos el ejercicio en el programa de radiografía constitucional con un grupo mezcla, estaba Rodrigo Valdés, Rodrigo Vergara, no me acuerdo más, y hicieron un estudio con larga data y sumaba 50.000 millones de dólares más o menos los derechos que esa convención prometía. Entonces, la discusión era también cómo se implanta la gradualidad de los derechos. Y por eso la comisión de experta establece esa diferenciación que recuerda Camila en orden a las prestaciones legales en materia de derechos sociales, y eso es lo que el texto que se va a votar hoy día modifica bastante poco. O sea, eso sigue vigente, y a mí me parece que tiene sentido si uno considera que el resguardo constitucional de los derechos sociales tiene que equilibrar distintos bienes en juego. O sea, aquí hay una promesa al país de avanzar hacia mayor protección social que tiene que conjugarse con responsabilidad fiscal y el legítimo debate eso que democrático. Tiene el modelo español, que no lo tenía el colombiano. Efectivamente. Claro, responsabilidad fiscal. Oye, pero Camila Miranda. Insisto un poco que es importante el contenido del derecho, porque efectivamente, incluso manteniendo la cláusula del acuerdo de la comisión experta, dice respecto a las prestaciones que se garantizan. Entonces la conversación sobre cuán abierto queda el sistema, cuánto te obliga a elegir o no, qué es lo que tiene como responsabilidad el Estado, es sumamente significativo, porque por supuesto que establecer y desarrollar universalidad en los sistemas de salud, educación, supone gastos, pero también el gasto tiene que ser una proposición de Estado y de sistema de cómo lo consigue, y te remite a la conversación pública actual. O sea, si se quiere avanzar en salas cuna, que es por ejemplo garantizar el cuidado de niñas y niños, la corresponsabilidad, por supuesto que requiere ingresos, pero si es una convicción articulada no solo a la sociedad sino al sistema político, tienes que trabajar por construirlo. Y claro, ahí entra en juego el principio de progresividad, que no solo está en el texto de la comisión experta, sino que es un elemento del derecho internacional de los
los derechos humanos. Y entra el método también. Pero implica ese acuerdo. Y lo que entra, que no estamos conversando, y es lo que muestra donde todo se conecta, donde todo está conectado, es que como muchas de estas cosas van a depender de las prestaciones legales y el desarrollo legislativo posterior, es muy importante para la futura protección social cómo queda articulado el sistema político. O sea, ahí está la conexión entre los temas de índole de principio de derecho y la parte orgánica, la sala de máquinas de la Constitución, que despierta menos pasiones, pero que según un amplio elenco de expertos es donde realmente se juega el futuro de este cambio constitucional si es que esto llega a ser exitoso. Disminuir la fragmentación parlamentaria y favorecer la gobernabilidad a la larga tiende a favorecer a su vez la protección de derechos sociales, y es probablemente ahí donde está la principal falla del sistema político actual, y es donde yo pondría, del punto de vista técnico, no del punto de vista de las pasiones ciudadanas, las mayores esperanzas de que un cambio constitucional exitoso pueda ayudar al país. Porque ¿qué es lo que nosotros sabemos hoy día? Digamos, uno mira el Congreso Nacional y con 20 partidos el país se ha vuelto ingobernable para un presidente de cualquier signo, y las reformas más emblemáticas, pensemos el caso de pensiones, que es el más elocuente, son reformas que cuesta mucho tramitar. Entonces yo creo que a la luz de lo que dice Camila, tenemos que pensar en las prestaciones legales futuras, se vuelve aún más relevante cómo queda abordado el sistema político. Y ahí son las votaciones que vienen en los días que siguen, una vez que pasemos a la parte orgánica de la Constitución, y es donde, dado que hay menos pasiones involucradas, quizás es más posible llegar a acuerdos de aquellos que todavía falta por articular. Oye, lo otro que es importante, súper importante, la armonización del Estado también para hacer valer esos derechos. Estaba leyéndolo otra vez. Porque se aprobó la iniciativa popular de norma. Claro, pero hay que hacerlo carne. Estados institutos. Un estado sin pitutos. No, digo, estaba leyendo el caso de un CEFAM que querían abrir en Miraflores, en Viña, desde el 2017 que están con el proyecto. Y está en el lugar donde lo van a hacer, llega una toma, se toma la cuestión, lo pueden sacar a la gente, ya, pues lo suspendemos. Un CEFAM que demoráis 6 años. El caso más patente era la escuela Juan Fernández de la isla, que fue el presidente, dijo, vamos a construir la escuela, burocracia, mira, estaban peleados por si el terreno era de CONAF o de bienes nacionales. Pelearon hasta que el presidente tuvo que intervenir, decir, ¿sabes qué? Construyanla, resuélvanlo, y se hizo así. Pero no puede ser que una orden presidencial, vamos a construir la escuela, empiecen a pelearse los burócratas, no, el terreno es mío, no, hazlo el tuyo. Una escuela en Juan Fernández. No, y si hablamos de permisología, también tiene que ver con la institucionalidad, por ejemplo, del agua, que está como en 25 reparticiones distintas. Así es. O sea, hay una desarticulación. Tal cual, desde el punto de vista de la provisión de los llamados derechos sociales, la armonización del Estado es fundamental, pero además me parece que luego el caso convenio y todo lo que ocurrió este año después de Democracia Viva se volvió un tema que también puede ser de interés de la ciudadanía. O sea, cuando uno piensa del punto de vista del plebiscito qué elementos pueden ayudar a la gente a votar a favor, asumiendo que esa sea la convocatoria de un grupo, ojalá lo más amplio posible, bueno, está la seguridad, está el Estado social, pero el otro elemento que adquirió esa importancia que antes no lo tenía probablemente es esta idea de un Estado sin pitutos que le haga sentido a la gente, porque ya vimos lo que pasó este año, digamos, y que no era el único problema, por cierto, hay otras discusiones más largas que van en esa línea. Se tiende a asociar los abusos con el sector privado, y hay encuestas variadas que dice la gente se siente indigna en las listas de espera del sector público, de la atención del sector público. Piensa que leía también que hay un déficit de doctores, está muy importante doctores. Y el punto es que los doctores extranjeros, que ya son casi el 13%, no sé cuánto, funcionan mejor porque no tienen consulta paralela, sí. Entonces viene el ecuatoriano, viene el colombiano, viene el cubano y se dedica full al sector público. En cambio el chileno, media horita acá, media horita allá, y corta con cincel en el sector privado. Entonces, todas esas cosas, te fijas que van sumando, y uno dice ya, cuando dice el Estado social es una utopía, no, pero tiene que ir de la mano de diversas cosas, sistema político, modernización del Estado, gestión estatal. Y ahí hay un punto que es interesante, que probablemente no esté en el centro de la conversación, es qué se van a proponer como normas transitorias en esta materia, porque junto con la votación de los derechos está cómo esto se va a llevar a cabo. En cuánto tiempo. Y eso hay que mirarlo con harta, digamos, detención. Por supuesto que no está sobre la palestra porque es la cuestión más complicada, pero fue uno de los temas más controvertidos en el proceso anterior, es decir, cómo esto se empieza a implementar, y esa conversación que al final, o sea, queda para el final, a veces puede ser más problemática que se aborde hoy día, porque por eso justamente es importante el contenido del derecho a la salud o el derecho a la previsión social, cómo esto después empieza a aplicarse. Si se aplica. Si es que se llega a aplicar, por supuesto, pero estamos en la conversación sistémica. Claro, yo digo que hay muchas cosas que decían en la Constitución pasada, esto no va a pasar nunca, pónganlo, pero no va a pasar, no, porque pueden pasar 50 años y que no se aplique.
ocurrir. sí, claro. Ahora este es el drama en general de gobernar y del sistema político, cualquiera sea el titular del gobierno, digamos, porque gobernar al final es priorizar. Entonces, si este proceso resulta bien, hoy día sabemos que se ve difícil, pero si resulta bien, luego la implementación va a exigir nuevos acuerdos a la hora de definir qué priorizamos como país. Y este es el lado bueno. Yo sé que esto puede sonar muy optimista, yo soy consciente que hay muchas dificultades en el proceso actual, pero el lado bueno de lo que está ocurriendo es que si esto llega a ser exitoso, esto le puede generar un horizonte de esperanza a Chile. Estamos llenos de problemas, conversábamos el programa, ¿cierto?, hablando de el aumento de los despidos por necesidad de la empresa, los homicidios, pero ¿dónde puede estar un horizonte de esperanza? Bueno, en que el sistema político logre generar un plan de mejoras acordado, gradual y que va priorizando ahí donde están las necesidades de la gente. Es probablemente lo único que desde el proceso constitucional logre transmitir esperanza a una vida mejor. Camila, ¿qué actitud crees tú que debiera tomar el oficialismo que está fuera del Consejo, obviamente, y el gobierno respecto al texto? Porque hoy día el presidente del Partido Republicano acusaba al gobierno de querer frustrar el proceso. A ver, primero yo creo que hay que reconocer que aquí hay diferencias de inicio en toda la discusión constitucional sobre bastantes puntos y que eso con mayor o menor éxito se contempla en ese anteproyecto. Y hoy día efectivamente, y no solo lo decían algunos representantes de expertos y expertas oficialistas, sino que otros más corridos, que eso se borró en la discusión actual de las enmiendas. Entonces, por supuesto que eso genera alerta, no solo en los retrocesos, sino que en esa disposición que hubo, que significó costos. Efectivamente significó costos construir ese anteproyecto. Entonces, que hoy día, de hecho, la conversación esté puesta en si se va a derogar o no el aborto, o lo que se vota hoy día, por supuesto que genera un clima complejo, porque es algo que hasta la ministra Orellana decía va a generar riesgos sustantivos en avances que hemos tenido, y por supuesto ahí no puedes tener una posición digamos de solo cautela con el proceso, sino hay que poner esas alertas. Entonces yo creo que va a haber una disposición permanente de observación y alerta. Yo creo que efectivamente quienes están dentro del Consejo desde el oficialismo han tenido una voluntad de diálogo y una disposición de encontrar espacio, pero quienes están fuera del proceso, por supuesto que lo miran con preocupación, y yo creo que no solo lo mira el oficialismo con preocupación, el gobierno, que además tiene que defender algunos avances significativos que no solo ha tenido el sector, sino el Estado, y tiene esa responsabilidad de velar por eso. Yo creo que va a tener una disposición de cautela permanente, y por supuesto que el proceso constitucional no significa una constitución a cualquier costo o porque solo sean hecha en democracia resuelve los problemas, sino que supone una constitución que sirva. Yo creo que ahí va a estar el eje de análisis del éxito o no de este proceso. Ahora, si uno piensa, cambio el sistema político, modernización del Estado para hacer cumplir, para hacer patente y hacer los reales, materializar los derechos sociales. O sea, suena como bien Noruega, ¿no? Pero ¿qué derechos sociales? Sacando por eso la cazuela, conversación rodeo, todo no es abstracta. ¿Qué derechos sociales? Claro, fueron expulsados en los la cueca. No, es que digo que me dice una ex convencional que no se discutieron el financiamiento ni la gradualidad de los derechos en la convención pasada, sino que más bien la decía era, ahí vemos cómo lo hacemos. Hay un punto ahí, si esta constitución permite que se discuta eso, y en términos de expectativa y esperanza decir a la gente, mire, derecho a la vivienda, porque a mí me pasa que sí, yo comparto cierta tesis de la izquierda que la gente está entusiasmada con los derechos sociales, y siempre pensé que era la bala de plata para ganar la convención pasada. Que no lo fue. Que no lo fue, porque me ha pasado que mucha gente ya no cree en el sistema político y las promesas. Sí, entonces te dicen, de casa, no es que digan, ah, qué rico, una promesa muy buena. Entonces estos compadres siempre prometen y nunca cumplen. Pero el anteproyecto de los expertos llegó a una buena solución con eso, amarrándolo a la responsabilidad fiscal. Fíjate que, porque eso te da para mucho el momento de la política pública. Claro, o sea, si ustedes quieren cumplir los derechos sociales, izquierda y derecha, la izquierda quiere cumplir los derechos sociales y la derecha siempre quiere modernizar el Estado. Se conversan los dos, win-win. Yo creo que esto que estamos conversando es relevante, porque lo que sugiere es que una vez que lleguemos al estado del texto final o semidefinitivo, la pregunta para la izquierda, es mi impresión, es que va a ser más difícil de lo que aparenta hoy día. Hoy día, con los plenos crispados, con los debates muy apasionados, se vuelve muy complejo para las izquierdas, pero la verdad es que si uno piensa en el texto definitivo, 70 y tanto % hoy día
es el texto de la comisión experta, y eso probablemente va a ir aumentando en porcentaje. En derechos sociales y Estado social van a haber cambios que en comparación con la constitución vigente a alguien de izquierda le deberían hacer sentido. Va a estar la promesa de una constitución nacida en democracia, y los que sean más, digamos, amigos de la calculadora electoral van a estar mirando en los partidos de izquierda el riesgo de una eventual nueva derrota, la tercera en menos de un año y medio. Entonces yo creo que todos esos factores más simbólicos, más de largo plazo, más coyunturales electorales, van a llevar a la izquierda que la pregunta no sea tan obvia, y en la centro derecha, por otro lado, el texto probablemente les va a hacer más sentido que al mundo de izquierda, pero también va a estar el riesgo de nos jugamos con todo, claro, apoyamos esto pensando en el país, o miramos la calculadora electoral y la encuesta y más bien nos quedamos callados, porque hay que ser realistas. Este proceso, aun cuando empieza a mejorar el clima y el ánimo, va a seguir abajo en la encuesta hasta 2 o 3 semanas antes, en el mejor de los casos. O sea, la duda va a estar hasta el final. Entonces, del punto de vista de qué hacen los actores políticos, al lado y lado, al final me parece que la cosa se les va a complicar. Sí, yo concuerdo en que va a ser complicado el escenario en cualquier caso. Ahora, yo creo que el indicador del porcentaje parecido al anteproyecto no es tan sustantivo, porque en general, si uno ve los cambios constitucionales, siempre se mantiene una base que ya es parte de la tradición constitucional. Entonces, siempre hay una base muy significativa que se va repitiendo. Entonces, lo importante en realidad lo que se cambia y la implicancia de ese cambio. Entonces, puede ser un 5%, un 10%, pero que cambie por completo la lógica. Entonces, creo que eso es lo que va a haber que mirar al final del producto que vamos a conocer el 7 de noviembre, pero yo ahí soy menos digamos, positiva con las perspectivas del proceso, justamente por las mayorías que hay que construir para que haya un giro respecto a las votaciones que hoy día vemos, y eso es complejo a mi parecer con las tensiones que incluso hay dentro de la derecha sobre las expectativas de este proceso. Ahora, vamos a los recomendados, se nos acaba el tiempo. Lo último, bien corto. Casado completamente con que cualquier cosa mejor que la escrita por 4 generales. Oye, 9:33, vamos a los recomendados, Claudio Alvarado. Voy a dejar 2 recomendaciones. La primera, a propósito de lo que hemos conversado en gran parte del programa, lo que se está discutiendo en el Consejo Constitucional, recomiendo un hilo en Twitter de @eltomi85. Él pertenece a Amarillos por Chile, un abogado, en fin, un tuitero bien activo, y ayer realizó algo que me parece que pocos actores están haciendo, y es tomar todo lo que se aprobó hasta ahora en el capítulo 2 y analizarlo desapasionadamente. Va haciendo la suma y las restas, tiene críticas puntuales, hace un balance positivo en algunas normas. Creo que vale la pena para ir más allá de la crispación que genera el debate. @eltomi85, Tomás Elwin, un hilo que analiza el capítulo 2 hasta ahora. Y en algo más de fondo, que es lo que traía originalmente preparado, este año se cumplen 8 décadas, 80 años de la publicación de La abolición del hombre de C.S. Lewis. La próxima semana, paso a aprovechar el aviso, tenemos un evento al respecto en el IES, así que recomiendo esta lectura del libro de C.S. Lewis, La abolición del hombre, porque ayuda a pensar una perspectiva muy original, muy entretenida, muy sugerente, los dilemas del hombre contemporáneo en materia política y moral. Excelente, las 2 recomendaciones. Oye, es mejor buscarlo por Tomás Elwin en Twitter, porque es @el_Tommy con 2MY85. Pero como Tomás Elwin aparece también. Ahora, yo leí ese hilo ayer y hay que hacer una precisión. Esa es su interpretación de lo que dice. O sea, aquí no hay análisis para que lo digamos. ¿Dónde, en qué barrio habita Elwin? Amarillo. Ah, ya. No es un análisis, o sea, no se pueden hacer análisis por completo objetivos, porque son discusiones constitucionales, entonces eso dejarlo sobre la mesa. Y mi recomendación tiene que ver con la música. Hace unas semanas se estrenó un documental de Luis Emilio Briceño, una newster que se llama En septiembre canta el gallo, y lo que hacen es un análisis desde los protagonistas de la construcción del nuevo canto popular en Chile, sobre todo en los 60, cómo se va gestando, y es interesante porque se ve un influjo de la recuperación de las raíces folclóricas, lo psicodélico, la mezcla de la música andina con la docta. Entonces ahí todo un proceso de creación, y luego cómo se vincula la música con los procesos sociales y políticos. Yo creo que es súper interesante para ver ese momento de explosión, y que hoy día, bueno, tenemos grandes referentes que están vivos y vivas y siguen haciendo creación musical, y ese momento lo toma este documental que, como decía, se llama En septiembre canta el gallo, y que acaba de terminar su fase de preestreno, y creo que próximamente ya va a estar en alguna cartelera en algún lugar para que puedan mirarlo. Disponible ya, por lo pronto el tráiler está en YouTube para que se hagan una idea. En septiembre canta el gallo, la recomendación de Camila Miranda. ¿Aquí qué algo que recomendar? No, nada. Búsquense sus propias recomendaciones, gente. Bueno, muchísimas gracias a los dos por su participación especial hoy día. Camila Miranda, Claudio Alvarado, Quique, hasta dentro de un ratito. Sí, gracias a ustedes. Chao. Buen día. Chao.
Conversar, la mejor forma de analizar. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio. Es momento de que conozca la clínica de la Universidad de los Andes. Descubre por qué en clínicawandes.cl. Detrás de las principales noticias hay un gran equipo. De eso se trata, una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile y no vamos a parar. WOM, nadie te da más. Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos, desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección, hasta la evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y más. Book crea un lugar de trabajo más feliz. ¿Por qué Wift es la alternativa más conveniente de tener tu auto? Porque nos encargamos de todo al menor costo mensual. Ingresa a Wift, WIFT.cl y maneja con libertad. Wift, tu auto por suscripción. SQM trabaja en innovación y tecnología creando productos de calidad desde Chile para el mundo. Sí, hablamos de una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y las comunidades. ¿Cómo se sabe esto? Fácil. Un pajarito lo contó. SQM, soluciones para el desarrollo humano. ¿Y por qué estamos escuchando esta canción de Barry White? Porque resulta que un 21 de septiembre de 1974, Barry White alcanzó el número 1 en la lista de sencillos de Estados Unidos con este éxito llamado Can't Get Enough of Your Love, Babe. La canción se convirtió en un elemento básico en los conciertos del cantante, quien hizo interpretaciones memorables en The Midnight Special el 74 y en Soul Train en mayo del 75. Cerramos esta edición de Mesa Central. Muchísimas gracias por la compañía. Ya volvemos con Mercado Global. Every time you're here.